Yo creo que está muy claro, ¿no? Las posiciones que cada quien guarda en función de la reforma y el tema del muy importante tema del TEMEC, hasta dónde llegan nuestras responsabilidades, hasta dónde nuestro país tiene que, es un país autónomo, tiene una rectoría sobre sus bienes, sobre la nación y decide. Sin embargo, hay acuerdos que están ahí sobre la mesa, como todos lo sabemos. Entonces, independientemente de que a lo mejor hubiera algo que hubiera quedado respecto a la participación de cada uno de ustedes, ahí medio en veremos todavía, como para cerrarla, me refiero, les pediría que fuéramos circunscribiéndonos a esto que son las diferencias. Y déjenme plantearles algo. En buena medida lo que busca el Parlamento es que las diferencias, ver si hay puntos de coincidencia. Puede no haberlos, tal cual, o sea, a mí eso como parte de este país no me inquieta, pues no hay, a ver cómo lo vemos qué hacemos y espero que el legislativo lo tome en cuenta, pero este punto de partida, junto con lo que fue su primera participación, ahora los exhorto a la segunda participación, ya ir entrando en materia de dónde encuentran las diferencias y dónde pudiéramos encontrar eventualmente, tampoco uno es ingenuo, las coincidencias. Empezamos, si te parece, otra vez contigo, doctor. Cómo no, Javier, muchas gracias. Tenemos 3 minutitos, Correcto. Quiero tocar un tema súper importante, que es el alcance que debe darse en términos de interpretación jurídica al reconocimiento que se hizo en el capítulo 8 por Canadá y Estados Unidos del derecho soberano de reformar la Constitución y su legislación interna en el caso de México. Aquí la pregunta es, ¿qué valor jurídico en el contexto del TEMEC tiene este enunciado categórico? Esto es, ¿cuál es el sentido de la voluntad jurídica del Estado mexicano? Si decimos que esto y nada es exactamente lo mismo, me parece que no llegamos absolutamente a ningún punto de entendimiento lógico, objetivo. Quiero retomar para darle contexto a la conclusión alrededor de esta pregunta. ¿Cuál fue el sentido de la voluntad jurídica del Estado mexicano? ¿Qué ocurrió con este capítulo energético durante la negociación? Recordemos que la firma del TEMEC se lleva a cabo prácticamente en el último día de vigencia de la presidencia del anterior mandatario Enrique Peña Nieto. Tenía un capítulo 8 en el que la totalidad de la reforma energética del 2013 estaba consagrada y, por así decirlo, petrificada. Cuando arriba a la presidencia, López Obrador manifiesta su total inconformidad con ese capítulo 8 que tiene exactamente los mismos componentes de entrega del patrimonio energético nacional de la reforma del 2013. Y entonces el presidente López Obrador instruye a un nuevo negociador de la Cuarta Transformación que le dé marcha atrás a ese capítulo 8, espejo fiel de la reforma de Peña Nieto. Y con las gestiones del nuevo negociador, Jesús Seade Curi, lo recuerdo, se llega a la conclusión de que ese capítulo queda derrotado, queda derrumbado, y en ese lugar entra esta afirmación contenida puntualmente en el artículo 8.1, parágrafo 2, inciso A, del capítulo 8. ¿Qué significó esto? Según lo que he escuchado, aparentemente no significó nada, en virtud de que lo que se hizo con la entrega del sistema eléctrico nacional, el mercado eléctrico de los mexicanos, en la reforma de Peña Nieto, tiene que mantenerse en sus términos y eventualmente puede crecer. No es eso lo que se deduce del contexto de la negociación. Lo que se deduce está en palabras categóricas del presidente López Obrador en algunas mañaneras. Dice: cuando se aprobó el tratado, nosotros establecimos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo. Ese es el sentido que le da el Estado mexicano vía el jefe del Estado, presidente de la República, a esta aseveración. Y por eso concluyo, sin lugar a dudas, contrario a lo que se dice en esta mesa de trabajo, que el tema de los energéticos
no forma parte ni del capítulo 8 ni de ninguno de los capítulos del TEMEC. El tema energético está fuera del TEMEC. Además de lo que vas a decir, Ana, ahora sí que, ¿cómo ves esto? Gracias, Javier. Pues yo creo que un punto de coincidencia es que es difícil entender hoy la economía de México sin los Estados Unidos y viceversa. Y en este sentido yo creo que el TEMEC ha demostrado ser la mejor herramienta para atraer nuevas inversiones, desde luego empleos y oportunidades. Pensemos que en México hay 2 millones de jóvenes que cada año salen al mercado laboral. En este sentido, yo coincido con el licenciado Jiménez Vázquez en que el derecho no tiene por qué ser estático y que por el contrario, tenemos el reto de adaptarnos a la realidad y a las oportunidades que se nos presentan y los retos que se nos presentan hacia futuro. Pero con eso en mente creo que es muy importante entender el costo de decisiones tan serias como la que implica no cumplir con nuestros compromisos comerciales con los Estados Unidos y Canadá puntualmente. Y en el ánimo de lo que tú decías, de cómo ayudamos a los legisladores con la gran responsabilidad que tienen de pronunciarse respecto a esta iniciativa, pues yo pondría en la mesa 2 temas. Uno lo mencionaba Ken, hablar de cambios no retroactivos, que es un principio fundamental del derecho, sino prospectivos, idealmente que estén alineados con los compromisos internacionales de México. Y otro punto que me parecería relevante es escuchar ¿cuál es la interpretación de las autoridades de Estados Unidos y de Canadá y de los expertos que finalmente pues van a ser nuestras contrapartes? A ver, te pregunto directamente, la interpretación que hace el doctor respecto al tema de si están los energéticos o no están los energéticos en el TEMEC, ¿estás de acuerdo con ella? No, no estoy de acuerdo, porque como especificaba Ken, se refiere específicamente al tema de hidrocarburos, sí, y no hay una reserva adicional. A ver, adelante, Almudena. Sí, bueno, yo creo que hay varios temas que tratar. Primero, una de las preocupaciones son las reglas claras. Me parece que la reforma establece los principios esenciales en los cuales se van a basar las leyes secundarias que se expidan con posterioridad, entre los cuales tenemos la seguridad energética, la seguridad nacional, abastecimiento continuo y planeación y control del sistema eléctrico nacional. Entonces, sí hay una certidumbre basada en el hecho de que tenemos un parámetro general en el cual se va a expedir la regulación secundaria. Segunda, hay una preocupación con respecto al actuar de la empresa en un sentido de competencia. Y es muy importante precisar que es precisamente la actuación de la empresa en el mercado. Y aquí me gustaría hacer una distinción entre el diseño del sistema, que parte de la facultad regulatoria del Estado, para dividir el porcentaje de generación en 54% a CFE y 46% a los privados, y otra cosa, la actuación de CFE como participante en este tablero de juego. Entonces, una cosa es el diseño y la división de cómo va a quedar el sistema, y una segunda cuestión es la competencia, y específicamente la reforma establece que CFE adquirirá energía eléctrica y capacidad del sector privado mediante la competencia para su despacho por sus menores costos. Entonces, no hay un tema de competencia con referente a la actuación de CFE en el terreno de juego. Y tercero, la transición energética. Aquí, pues, CFE tiene mucha energía hidroeléctrica, geotérmica, nuclear, que son energías limpias. Y si tomamos en cuenta que mucha de la inversión privada está en las fuentes eólicas y solares, pues yo veo mucha energía limpia en el terreno de juego. Entonces, no veo cómo no podríamos cumplir con el 35% de energías limpias. Muy bien. Bueno, Kenneth, además tú fuiste un negociador en varias ocasiones del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. Adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría precisar algunos de los comentarios que hizo Raúl respecto al la intención de la negociación, la historia de la negociación, y puedo hablar al respecto porque estuve ahí. Para empezar, es incorrecto señalar que el capítulo 8 se incluyó después de la firma del tratado. Trabajamos de la mano, como lo señalé en mi presentación inicial, con el equipo de transición de la administración del presidente López Obrador en los meses de julio y agosto, en todos los ámbitos de la negociación, incluido el tema de energía. Y fue ahí donde se sustituyó lo que teníamos como un capítulo de energía a petición del equipo de transición. Fue un trabajo conjunto de las dos administraciones, la saliente y la entrante, y ese capítulo para nada tocaba el tema de ampliar la apertura del sector. Por supuesto que se enfocaba únicamente en temas de cooperación
en materia de energía. Sí. Intercambio de información, interconexión de las redes eléctricas, trabajo en términos de transparencia en la regulación, de ninguna manera buscaba ampliar el horizonte de la apertura. Y no sucedió después de que ya había acabado el sexenio anterior o que se había firmado el acuerdo. Sucedió antes. Los invito, si quieren ver cómo se veía ese capítulo, a que vean la carta paralela que existe en materia de energía entre Estados Unidos y Canadá, porque ese es el modelo que estábamos siguiendo. Yo lo veía como un capítulo muy noble porque hablaba de cooperación energética, que es de lo que estamos hablando en este momento, entre los tres países. Entonces, esa es una precisión. Y es un hecho que no podemos utilizar lo que viene en el capítulo 8, que es una declaración que señala lo que está plasmado en nuestro marco legal, es decir, que tenemos derecho a modificar nuestra Constitución, que los hidrocarburos le pertenecen a la nación, pero no lo podemos aislar del resto de los compromisos del tratado, es lo que yo señalaba. Entonces, en ese sentido, no podemos utilizar el capítulo 8 como un as bajo la manga para decir que no podemos entonces cumplir o no debemos cumplir, no tenemos la obligación de cumplir con todo lo que se plasma en el capítulo de empresas comerciales del Estado, acceso a mercado, obstáculos técnicos al comercio y por supuesto en materia de inversión. Y un tema que mencionaba Almudena que me parece importante es cuando se habla de que va a haber una certeza jurídica para garantizar esta división de 54% y 46%. De entrada, como está redactada la reforma, dice que CFE tendría por lo menos un 54%. Puede ser 54, puede ser 60, puede ser 80. En este momento no lo sabemos. Y el sector privado tendría hasta un 46%, que puede también significar que se le dé un 10%. Entonces, hay una incertidumbre jurídica en este momento sobre qué ocurre el día en que entre en vigor la reforma y se cancelen los permisos. Esa es la incertidumbre para los generadores del sector privado y, peor aún, para todos los usuarios que compran energía de estos proveedores. A ver, déjame hacerte una preguntita que surgió de una de las mesas aquí. Dijeron, ¿los contratos no se van a cancelar si son legales? Se van a contratar si son ilegales. Aquí se dijo. De esto, muy brevemente, ¿qué piensas? Mira, ese es un tema que se ha manejado mucho. Yo creo que es muy importante que el Estado, que por cierto, con el sistema vigente actual, garantiza su presencia, su autoridad rectora como planeación, que el sistema eléctrico tiene la rectoría del Estado para planear la estructura del sistema eléctrico y a partir de ahí también controla lo que viene siendo transmisión y distribución. Entonces no estamos hablando de un sistema que se le haya entregado a los privados. Esta comparación con otros esquemas a nivel internacional donde se habla de una privatización, no es el sistema que tenemos actualmente. Un tema importante con lo que tocas en materia de los contratos. Si se detecta que hay actos de corrupción, si se detecta que hay ilegalidad, existen los mecanismos domésticos hoy en día para enfocarlos. De hecho, les voy a decir, existe un capítulo anticorrupción en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que puede ser utilizado. No necesitamos hacer una reforma constitucional para atacar problemas específicos que se identifiquen en materia de corrupción o ilegalidad. Muy bien.